¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a otro video. En el tema de hoy vamos a, de cierta forma, responder las preguntas o enseñanzas que hace el padre Luis Toro. La idea no es discutir ni ofender a nadie, sino simplemente enseñar lo que dice la Biblia. Y para eso usted tiene que tener su Biblia en mano y usted tiene que tener el criterio de juzgar y de examinar todo lo que dice esta persona como lo que digo yo. Así que comencemos. Y usted que dice, hay que dejarlos tranquilos, que digan lo que quieran. Ya se llevaron a mi mamá, ya se llevaron a mi hermano menor, ya se llevaron a mi tía. Hay que dejarlos tranquilos. No, católico. Hay que taparles la boca. Hay que decirle, no, así no es. Hay que demostrarle con respeto, con amor, pero con firmeza, la verdad, para taparle la boca, para taparle la boca. Cuando ellos dicen, no hay que confesarse con un hombre, usted le muestra y le dice, aquí dice que sí. Una de las doctrinas que enseña la Iglesia Católica es que uno debe confesarse con un sacerdote, con un cura. Entonces, si uno comete alguna quebrantamiento de la Biblia, de la ley, una persona tiene que ir donde el sacerdote y confesarse qué cosas hizo mal, en qué pecó. Pero si vamos a la Biblia, vamos a ir a 2 versículos y vamos a leer lo que dice y explicarlo. Dice una de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿A quién hay que confesarse? Acá dice a Dios. Hay muchas traducciones y algunas emiten la palabra Dios, pero ¿a quién hay que confesarse? A Dios, porque si uno es santo o es pecador, es con Dios. Entonces, si uno dice ya, una persona roba, se supone que uno está de cierta forma quebrantándole las leyes a la persona que le robó, pero también se hace pecador ante los ojos de Dios, porque Dios dice, no robarás. Entonces acá dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará. Entonces uno tiene que arrodillarse y orar y pedirle, Dios, en el nombre de Jesús, cometí un acto que no debía, robé, y te pido perdón por eso. En el nombre de Jesús te pido perdón por eso porque sé que ante tus ojos está mal, pero hay que decírselo a Dios. En el segundo versículo, en Santiago 5:16, leemos, por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Miren lo que dice, unos a otros, y oren unos por los otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz, que dice que uno tiene que admitir y hablarle a la otra persona, a quien, no cualquier persona, sino que son a cristianos de la misma congregación, de la misma iglesia de confianza, y uno dice que hay que hablar, dice, los pecados unos a otros. O sea, si yo me junto con usted que es cristiano y usted le gusta mentir y a mí me gusta robar, nosotros como cristianos, como hermanos, tenemos que hablar nuestros pecados y decir, mira, ¿sabe qué? He cometido cosas que no debía, he estado robando, me gustaría conversar contigo, que me des una palabra de fe. Y la otra persona va a decir, ¿sabes qué? Yo me gusta mentir mucho, no sé qué me pasa. Va a dar una explicación de por qué está mintiendo. Entonces dice, confiésense unos, dice unos a otros. O sea, es de hermanos a hermanos. En la confesión católica, solamente el católico es la persona que se confiesa. El padre o el sacerdote no dice nada, él no confiesa sus pecados, solamente es uno el que habla. Pero en este versículo dice que son dos las personas que tienen que decir sus pecados, tanto como el que escucha como el que está hablando. Luego dice, oren unos por otros. O sea, yo oro por usted y usted ora por mí. Entonces es después de haber confesado los pecados unos a otros, las transgresiones que se hizo en contra de Dios, en contra de la Biblia,
las personas tienen que orar uno por el otro. Le tapa la boca, le tapa la boca. María es una prostituta. Aquí dice que María es virgen. Le tapa la boca, le tapa. Creo que en esta parte el sacerdote o el padre está como blasfemando en contra de los cristianos evangélicos, está haciendo una calumnia, porque yo por lo menos no le he escuchado nunca a nadie decir que María es una prostituta. Es una aberración decir esa, es una tontería, porque en la Biblia María no dice que es una prostituta. Yo nunca le he escuchado a nadie que María es una prostituta. Eso es como una calumnia que se le dice en contra de los cristianos evangélicos para que le tomen odio, porque María fue una persona escogida de Dios para que el cuerpo físico de Jesucristo pueda crecer en el vientre de María. Entonces María era una mujer intachable ante los ojos de Dios, pero María no es la madre de Dios, porque Dios se llama Jehová o Yahweh. Y María lo único que hizo fue servir como madre al cuerpo físico, no espiritual, físico, porque nosotros tenemos un espíritu. Y Jesucristo siempre habló que Él era desde el comienzo del siglo, desde el comienzo de la creación de la humanidad. Entonces, María, ella fue escogida para que el cuerpo físico creciera en el vientre de María y de esa forma Jesucristo pudiera nacer. Pero aquí vamos a ver en la palabra de que María no fue virgen. Los católicos se ofenden cuando dicen que la Virgen María no fue virgen, pero la Virgen María se casó con José. Imagínense, y no tiene nada de malo de que si usted se casa ante los ojos de Dios es lo legal. Si usted fornica, adultera o tiene relaciones homosexuales, eso está en contra de Dios, es pecado. Pero si usted se casa ante la ley de Dios, eso a Dios le agrada, porque si usted se casa con una persona, son uno solo. Pero eso es lo que de repente se malentiende. La gente católica no quiere entender de que la Virgen María sí tuvo más hijos y no tiene nada de malo que haya tenido hijos o que haya tenido relaciones sexuales, parte del matrimonio. Y aquí vamos a ver un pasaje bíblico. San Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. Una explicación corta. Mientras Jesucristo estaba hablando, dice que llegó su madre y sus hermanos. Luego dice, estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar, y te quieren hablar. Respondiendo, él al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces aquí volvemos a leer. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos. Entonces Jesucristo estaba dentro de una casa, estaba predicando, y como dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos. Entonces había una persona que estaba con Jesucristo, conocía a Jesucristo y conocía a la familia de Jesucristo, y le dijo, ¿sabes qué? Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Creo que la única persona que podría hacer esa pregunta es el Señor Jesucristo, porque si usted está en una casa o en un lugar y llega a sus familiares, su madre y sus hermanos, y le dicen, ¿sabe qué? Tu madre y tus hermanos te quieren hablar, ¿cómo usted no va a reconocer a su familia? Es obvio que usted va a decir, bueno, salgo enseguida. Pero acá Jesucristo dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Entonces, ¿cuál es la explicación que él da a esta pregunta?
he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Y eso qué él le dijo? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Entonces, imagínense, él estaba con sus discípulos y dijo, no, ellos no son mi familia, con la pregunta que él hizo, sino que él dijo, mis discípulos es mi familia, son mis hermanos. Y luego dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad, o sea, el que lo obedece, que está en los cielos, que Dios que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, él de cierta forma estaba rechazando a su familia física y dijo, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, que obedezca lo que está escrito en la Biblia, es su hermana, hermana y madre. Pero aquí muchos dicen, no, es que era María y eran los primos de Jesucristo, porque en ese tiempo no existía la palabra primos, pero no eran hermanos de Jesucristo ni hijos de María, sino que eran los primos de Jesucristo. Pero lean lo que dice la Biblia, usted debería estar con su Biblia escuchando lo que digo. Y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces aquí dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Y si somos hermanos y hermanas de Jesucristo, ¿qué somos para Dios? Somos sus hijos, ¿cierto? Porque si Él dice, todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos y hermanas. O sea, Jesucristo nos está considerando hermanos por el hecho de obedecer la palabra de Dios. Pero si fuera verdad que dijera que son los primos de Jesucristo y no los hermanos, entonces aquí estaría diciendo que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros seríamos sobrinos de Dios. Porque aquí dice, el que hace la voluntad de mi Padre es hermano y es mi hermana. Pero si usted dice, si aquí dijera, como enseñan los católicos, que fueran los primos de Jesucristo, entonces diría que nosotros somos sobrinos de Dios. Y Dios sería nuestro tío, porque si aquí la enseñanza católica te dice que no eran los hermanos, sino los primos, y Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Y quiénes son mis hermanas? Entonces, ¿qué seríamos nosotros para Dios si hacemos la voluntad de lo que está escrito en la Biblia? Seríamos sobrinos de Dios y Dios sería nuestro tío. ¿Se dan cuenta, no? Es como para reflexionar y capacitar, recapacitar de lo que se enseña la Iglesia Católica. Entonces, ¿eran o no eran los hermanos de Jesucristo físicamente y hijos de María? Claro que sí. La última vez que se escucha o se lee a José, el padre de Jesucristo, Jesucristo era niño, tenía como algo de 6 años según los estudios. Y imagínense que usted esté casado con una mujer o usted de mujer esté casado con un hombre 6 años, ¿no tendrían intimidad? Y si tuvieran intimidad, ¿sería malo dentro del matrimonio, tanto como católico o para cualquier religión? Claro que no, es parte del matrimonio tener intimidad. Y de esa intimidad sexual vienen los niños. Entonces, Jesucristo sí tuvo hermanos, María sí tuvo hijos y no tiene nada de malo porque fue dentro del matrimonio con su esposo, pero fue así, es lo que da a entender la Escritura. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Charlatanes, engañadores. Los protestantes nunca le van a predicar a usted la verdad. Van a hablar puro, hable y hable. Por ejemplo, miren ustedes el debate que tuve con Eduardo Gutiérrez. A ver si fue capaz de fundamentar en la Biblia su doctrina. Pura mentira. Para allí, para acá, y darle vuelta para allá, y darle vuelta para acá, pero no fundamentó nada en la Sagrada Escritura. Charlatanes.
engañando a la gente. Repítelo y sigue. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. No solamente los de origen judío, sobre todo los de origen judío. Pero hay más. Siga. Hay que taparles la boca. ¿Cómo? Hay que taparles la boca. ¿Por tercera vez? Hay que taparles la boca. Hay que taparles la boca. Y usted que dice, hay que dejarlos tranquilos, que digan lo que quieran. Ya se llevaron a mi mamá, ya se llevaron a mi hermano menor, ya se llevaron a mi tía. Hay que dejarlos tranquilos. No, católico. Repítalo. Hay que taparles la boca. Hay que taparles la boca. Hay que decirle, no, así no es. Hay que demostrarle con respeto, con amor, pero con firmeza, la verdad, para taparle la boca. Una pregunta, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué tanto católico se va de la iglesia católica? Así como dice él, se fue mi hermano, se fueron mis hijos, se está yendo la familia de la iglesia católica. ¿Por qué la gente se está yendo de la iglesia católica? ¿Se han preguntado alguna vez? Es por el hecho de que la gente está leyendo la Biblia y se da cuenta de que la iglesia católica tiene como 40 doctrinas que no son bíblicas, son doctrinas de personas. Entonces, por eso la gente se va. Y lo otro, que la gente lee la Biblia y dice, bueno, esto que me están enseñando la iglesia católica no es como lo dicen. Entonces, y lo otro es que la iglesia católica no te alimenta espiritualmente, no te llena ningún vacío. Entonces, usted es católico, pero puede ser borracho, puede ser homosexual, puede ser mentiroso. Entonces, la persona puede ser lo que quiera, pero puede seguir siendo católico. En cambio, la persona, cuando uno es cristiano evangélico, la persona tiene que guiar su vida por lo que dice la Biblia. Por eso dice acá, y es lo que uno habla, al cristiano evangélico, te habla de lo que dice la Biblia. Porque dicen en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, cuando una persona habla, tiene que hablar conforme a lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice aquí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, cuando una persona cristiana evangélica habla según lo que dice la Biblia, muestra el versículo bíblico y después, claro, tiene que dar una explicación de lo que se puede entender. Pero cuando la persona habla, tiene que ser según lo que dice la Biblia. Cuando ellos dicen, no hay que confesarse con un hombre, usted le muestra y le dice, aquí dice que sí, le tapa la boca. María es una prostituta, aquí dice que María es virgen, le tapa la boca. Bueno, esa explicación ya la di antes, de que si María era virgen, de que si hay que confesarse con un sacerdote. Lo puede retroceder el video para que lo vuelva a escuchar, y aquí le vuelvo a dejar los versículos para que usted lo pueda leer de nuevo. No hay que bautizar a los niños, aquí dice que hay que bautizar a los niños, le tapa la boca. Ya he hecho un video antes sobre si el bautismo católico es bíblico, pero lo voy a volver a explicar. La palabra bautismo viene del griego baptismo y significa sacramento cristiano, rito de purificación usando agua. Sus componentes léxicos son baptein, miren lo que dice, sumergir, hundir, ahogar. Entonces se dan cuenta que la palabra bautismo no es una palabra en español que tendrían que haber traducido, sino que es griega y significa sumergir. Si usted lee las Biblias del hebreo al español, dice inmersión, o sea, sumergirse en el agua. Y aquí vemos que el bautismo, el significado es sumergir, hundir. ¿Y cómo es el bautismo de la Iglesia Católica? ¿Te sumergen? No, claro que no. Te echan agua en la cabeza.
¿Y cómo se llama cuando a ti te rocían agua en la cabeza o en el cuerpo? Se llama aspersión. Entonces, no es el bautismo católico, no sería bíblico, porque el bautismo católico a ti te moja la cabeza y el bautismo comienza desde los bebés. Y vamos a ver lo que dice la Biblia sobre bautizar a los bebés. Pero la palabra, recuerden, la palabra bautismo viene del griego, que significa hundir o sumergir en español. Y si usted va a la iglesia católica y si usted bautiza a sus hijos, a usted mismo, a usted le mojan la cabeza, no lo sumergen. Y miren lo que dicen las Biblias traducidas del hebreo al español. Hechos 2:38, usted igual tiene que estar con su Biblia. Kefa les dijo: vuélvanse de sus pecados, Teshuvá, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido. En la Biblia católica o las Biblias traducidas al español dice bautizado, pero acá, como tendría que haber sido del hebreo al español o del griego, porque hay hebreo, arameo y griego la Biblia, dice sumergido en la autoridad de Yahshua, de Jesucristo, Hamashiach, para perdón de sus pecados. Se dan cuenta que acá dice sumergido, no dice bautizado, que es lo mismo, pero la palabra en español es sumergido. Entonces, si usted quiere bautizarse, lo tienen que sumergir. Y ahora vamos a ver si los niños tienen también que bautizarse, los bebés. Vamos a ir a ver otro pasaje bíblico. Entonces, como acabamos de leer en el versículo anterior, uno se tiene que bautizar o sumergir para perdón de pecados. Pero vamos a ver lo que dice San Mateo 19:13 sobre los niños. Y usted lo puede ir viendo con su Biblia igual. Dice San Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Se dan cuenta tanto los bebés como los niños que no reconocen del bien y del mal, ellos no necesitan bautizarse. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Pecado es saber qué es lo bueno y lo malo y hacer lo malo, pero los niños hacen cosas sin saber qué es bueno y qué es malo. Entonces, ¿es bíblico el bautismo católico? Claro que no, porque el bautismo debería ser cuando la persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador para perdón de pecados y deben sumergirlo por completo en el agua. Y la Iglesia Católica solamente te moja la cabeza, solamente te hace un bautismo por aspersión y no es válido en la Biblia. Y tampoco es válido bautizar a los bebés, a los niños, porque ellos no necesitan perdón de pecados y tampoco han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y mucho menos uno va a sumergir un bebé, lo puedes matar, lo puedes ahogar. Pero los bebés y niños pequeños no necesitan bautizarse. Solamente la persona cuando yo creo que tiene de 10 años en adelante, cuando sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese momento acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando tiene conciencia y se puede bautizar. Sumergir es sumergir y salir del agua. Porque eso representa que la persona que uno es muere y el que vive o nace es Jesucristo. Que la iglesia de nosotros es la iglesia verdadera. Muéstrenmelo con la Biblia, dame un capítulo y un versículo. Le tapan la boca. Hay que taparle la boca. Siga. Vamos a ir a Hechos 1:4, donde podemos ver que Jesucristo comenzó la iglesia. La iglesia es todo aquel que acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y obedezca a Dios. Y miren lo que dice Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Jesucristo le dijo a los discípulos, les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces
¿Dónde se creó la primera iglesia? En Jerusalén, en el país de Israel. La Iglesia Católica te enseña que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Roma queda en Europa y Jerusalén queda en el continente de Asia, en el país de Israel. Y vamos a leer Hechos 8 del 1 al 3. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Vayan a internet, vayan a Google y busquen dónde está Jerusalén. Jerusalén está en el país de Israel. ¿Se dan cuenta? La primera iglesia cristiana no fue en Roma, no fue la iglesia católica apostólica romana, no. Fue en Jerusalén. ¿Dónde queda Jerusalén? En Israel. ¿Y quiénes fueron los primeros cristianos? Fueron judíos. Y ellos se les llamó judíos mesiánicos. No fueron romanos. Y de ahí comienza la iglesia. Y luego dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Dice, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Pero dónde fue esto? Dice que estaba en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? La primera iglesia fue en Jerusalén. ¿Y quién vivía en Jerusalén en esos tiempos? Vivían los judíos, vivían la gente de Israel, porque el país de Jerusalén es Israel. Recuerden, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Y quiénes fueron los apóstoles de Jesucristo? Estaba Pedro, estaba Juan, y todos los apóstoles y primeros cristianos fueron del país de Israel y fueron judíos. ¿Se dan cuenta? Y ellos se les llamó judíos mesiánicos, y hasta el día de hoy ellos existen. Y muchos judíos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador se les llama judío mesiánico o judíos cristianos, que es lo mismo. Pero la primera iglesia no fue la católica, sino que la primera iglesia surgió en Jerusalén. Jerusalén, ¿se dan cuenta? Y de ahí es que venimos nosotros. Nosotros, tanto el que dice, yo soy de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no es romano. O si nació en Roma, claro que no. Y así como tampoco hemos nacido en el país de Israel. Pero somos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador. Por eso nos llamamos cristianos. Si usted dice soy cristiano, es porque usted cree en Jesucristo. Si usted dice que es futbolista, es porque juega al fútbol, ¿o no? Si usted dice que es panadero, es porque hace pan. Y así mismo es con la iglesia del Señor Jesucristo. Si usted dice, no, si nuestra iglesia del Señor Jesucristo, es porque sigues a Jesucristo. Es algo lógico. Pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a las familias enteras. Otra vez, pero lo leyó muy seguido. Hagan pare. Pues enseñan en forma muy interesada. Enseñan en forma muy Interesada. el diezmo. Diga. Cosas que no conviene. Cosa que no conviene, que usted no debe creer, que usted no debe enseñar. Siga. Y desconciertan a familias enteras. Y están haciéndole daño a familias enteras. Hay gente o cristianos que están a favor del diezmo, hay gente que está en contra del diezmo. Yo por lo general creo que no hay que diezmar, pero sí creo que uno tiene que ayudar económicamente a la obra de Dios, porque si usted ama a Dios y es cristiano, usted va a ayudar a la obra para que el evangelio se expanda por el mundo, porque ese es el mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo, de ir por el mundo y predicar la palabra. Pero para eso hay que apoyar económicamente. Y veamos lo que hacían los cristianos, los primeros cristianos de la iglesia de Jesucristo cuando estaban en el país de Israel. Dice en Hechos 2:45-47, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad,
de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Se dan cuenta aquí, los primeros cristianos, no dice que daban el diezmo, pero sí dice y vendían sus propiedades, que eso es mucho más que el 10%. Es que imagínate que tú des todas tus cosas de tus terrenos, tus casas, para poder compartir con los demás hermanos de la fe, con los cristianos, y poder llevar la palabra a otras partes. Era increíble la fe que tenían los cristianos, los primeros cristianos. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes. Entonces, como que hay gente que está a favor del diezmo, hay gente que está en contra del diezmo, pero usted como cristiano se supone que usted tiene que leer la Biblia. Me imagino que usted tiene que haber leído ya la Biblia, si usted es 5 años católico, 10 años católico o evangélico. Me imagino que usted ya leyó la Biblia y según lo que leyó ya tiene una respuesta a esta pregunta. Pero si uno como persona, como cristiano, ama a Dios, también tiene que apoyar a la obra. Porque eso, si usted pertenece a alguna asociación, usted se supone que ayuda en lo que pueda a esa asociación, ya sea con su tiempo o con dinero. Pero al final queda el criterio de cada uno. ¿Por qué? Porque si usted es cristiano, usted leyó la Biblia y usted habla con Dios todos los días, y Dios ya tiene que haberle puesto algo en su corazón. Hoy casi todas las familias están afectadas por las sectas. Hoy ya no todos son católicos. Antes no había ningún problema, porque la mujer era católica, el marido era católico, los hijos eran católicos. Hoy día ya no. Hoy a lo mejor el marido es católico y la mujer es evangélica. Ya no saben qué hacer. O un hijo se le metió protestante, ya no saben qué hacer. O una tía, o un tío. Allá comienzan a dañar la familia. Sigue. Pero él no se hace la pregunta de ¿por qué la gente se va de la Iglesia Católica? La gente se va de la Iglesia Católica porque es la iglesia que tiene más doctrinas antibíblicas. La Eucaristía, el bautismo, y un sinfín de doctrinas que no son bíblicas, como venerar a las estatuas, venerar a personas que estuvieron en la época del Señor Jesucristo, como los apóstoles y María. Ellos sí fueron grandes cristianos obedientes a Dios, pero lo único que se venera es a Dios, porque hay castigos. Dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que cree en el hombre. ¿Y qué son las estatuas que hay en la Iglesia Católica? Son estatuas de mujeres y hombres. Y la gente le pide favores a esas estatuas, a los santos que ya han fallecido. Entonces Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, en Jeremías 17:5. Entonces, por eso es que la gente se va de la Iglesia Católica, porque si usted leyera la Biblia, también se iría de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la iglesia que más tiene enseñanzas antibíblicas. Fue precisamente uno de su raza a quien ellos tienen por profeta, el que dijo, cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y comilones perezosos. Siga. Es la pura verdad. Es la pura verdad, siga. Por eso repréndelos. ¿Por eso qué? Repréndelos. Repréndelos. No dice quédese callado. Repréndelos. Siga. Por eso repréndelos con firmeza. Con firmeza. Esto es así. No sea mentiroso. Siga. Para mantenerlos en una fe sana. Para que no se salgan de una fe sana. Para que se mantengan en una fe sana. Eso está escrito. Pero nosotros no leemos la Biblia, no creemos.
O sea que la Iglesia Católica sí es una fe sana. Miren lo que dice 1 de Corintios 6, 9 al 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí? Ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los pervertidos sexuales van a entrar al reino de Dios. O sea, el católico va el día sábado a la disco, conoce una mujer o tiene su novia sin estar casado, tienen sexo, se emborrachan, puede suceder un montón de cosas y al día domingo va a la iglesia. O lo otro, van a una procesión, van a un día festivo de los santos, de la iglesia católica, y en la tarde pasan a tomar sus tragos de alcohol y después pueden llegar borrachos a la casa. Entonces, ¿a eso se le llama una fe sana? Para mí no, para mí eso no es una fe sana. Entonces, hay que hacer lo que dice la Escritura, hay que hacer lo que dice la Biblia, dejar lo malo, hacer lo bueno y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Voy a leerlo del 1 en adelante, para que ustedes se den cuenta lo que está sucediendo hoy día y que los católicos no están pendientes. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Oh, deténgase ahí. Ojalá y ustedes esta tarde me aguanten a mí unas tonterías que le voy a decir. Diga. Claro que las aguantarán. Claro que me la van a aguantar. Ya están ahí sentados. Ya no van a echar para atrás. Claro que me la aguantarán. Dale. Estoy celoso de ustedes. Ah, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué les estoy predicando? Porque estoy celoso de ustedes. Sí estoy celoso. No quiero que se metan a protestantes. No quiero que se metan a evangélicos. No quiero que se metan a testigos de Jehová. No quiero que se metan a pentecostales. Estoy celoso de ustedes. Sí estoy celoso. Por eso estoy aquí. Y escuche lo que viene. Y son celos de Dios. Y son celos de Dios. Dios ha colocado en mi corazón un sentimiento, un celo apostólico, donde Dios no me permite en mi corazón y en mi mente ver a mis hermanos católicos que se van en masa a los protestantes sin darse cuenta que están siendo engañados. Y eso me obliga a mí moralmente y como creyente a venir de Venezuela a Paraguay sin conocer a ninguno de ustedes, a predicarle la palabra del Señor. Y no queda cerca, queda lejos. Y cuesta, y es un sacrificio. Ah, pero estoy celoso de ustedes y siento celos de Dios. ¿Por qué siento celos de Dios? Pongan cuidado lo que dice Pablo. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen. Porque quiero que ustedes sean para Cristo como una joven virgen. ¿Qué significa en castellano? Que todo aquel que se anda brincando de secta en secta se está haciendo como una prostituta. Y yo quiero que ustedes no sean una prostituta, sino una joven virgen para Cristo. Que no esté brincando de un lado para otro. Que no hoy con los evangélicos, mañana con los testigos de Jehová, pasó mañana con los pentecostales, después con los adventistas. No, así son las prostitutas. La joven virgen se mantiene pura. Y observen ustedes por qué dice una joven virgen. Una joven virgen es la que mantiene su fe pura. No anda brincando de lado a lado. Repítelo. Pues lo he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado
con el único esposo. No quiero que ustedes sigan a más nadie. Tienen que seguir a Cristo. Siga. Y mi temor ¿Cuál es, es mi temor? Ahí tengo un temor. Ese temor es el que me hace venir para acá. Mi temor es... que la serpiente que sedujo a Eva ¿Cómo se llama la serpiente que sedujo a Eva? Satanás. Mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva, el diablo, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia, ¿con qué? astucia, Con astucia, podría también pervertirles la mente a ustedes. ¿por qué vengo yo a predicarle la palabra de Dios? Porque tengo un temor que el diablo, como le pervirtió la mente a Eva, le pervierta también la mente a ustedes. Y si yo no les aclaro la palabra de Dios, entre un año, a lo mejor todos ustedes sean protestantes. Porque si no les aclaro las cosas, el diablo les va a dañar con astucia como engañó a Eva. Y escucho lo que viene. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Para que dejen de ser católicos sinceros con Cristo. Para que se metan a protestantes. A protestar contra Cristo. Eso último que dijo está mal. Ningún cristiano evangélico protesta contra Cristo, sino que habla de Jesucristo, habla de Jesús te ama, Jesús salva, Jesús murió por nuestros pecados. Ningún cristiano evangélico te va a decir, yo me voy contra Jesucristo. El cristiano evangélico dice, ¿sabes qué? La Iglesia Católica no te enseñan lo que dice la Biblia, sino que te enseñan doctrinas de hombres. Y ahora último, después que termine el video, voy a también explicar lo que está diciendo del último tema. Y escuche, pongan cuidado, pongan la lupa por favor. Centren la atención en esto. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Ahora vienen los testigos de Jehová a predicarle a otro Jesús. Dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un Superman, un superhombre. Y usted le cree. O vienen a decir que la Trinidad no existe, solo Jesús, el Padre no existe y el Espíritu Santo tampoco, los pentecostales unidos. Y ustedes le creen. Vienen a predicarle a otro Jesús. Siga. Yo no soy testigo de Jehová, yo soy cristiano evangélico. Y claro que dentro de los testigos de Jehová y mormones hay doctrinas también que no son bíblicas. Y para mí, yo creo que Dios es triuno, 3 en 1. Jesucristo dijo en San Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno. Y más el Espíritu Santo son 3, pero son 3 en 1, es triuno. Y claro, yo solamente estoy hablando por lo que dice la Biblia y yo no soy testigo de Jehová ni mormón. Entonces estoy explicando solamente lo que dice la Biblia y claro, tengo que aclarar también lo que está diciendo el sacerdote acá. No como se lo predicamos. No como se lo han predicado a ustedes en la Iglesia Católica. Y escuche lo que dice. Y les proponen un espíritu diferente. Y les proponen un espíritu diferente, otro espíritu del que recibieron. Y un evangelio diferente del que abrazaron. Y un evangelio diferente del que ustedes han escuchado, del que le han predicado a ustedes. Y escuchen lo que dice Pablo. Y lo aceptan sin dificultad. Y lo aceptan sin ninguna dificultad. Es que yo soy ecuménico. Y yo acepto al que me llegue a la casa. Usted no es un ecuménico. Usted lo que es un tonto.
Lo aceptan sin dificultad. A ver, hermanos queridos, si usted es católico, ¿por qué tiene que dejar que venga otro que no sea católico a su casa a predicarle? ¿Lo acepta sin dificultad? No, si usted es católico, cuando venga alguien a predicarle a su casa, viene con la Biblia, hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová es vida y salvación para quien la escucha, o usted le dice, gracias. Dime una cosa, ¿a qué iglesia pertenece? No, yo no pertenezco a ninguna iglesia, entonces gracias porque yo soy católico. Ah, no, yo pertenezco a la iglesia evangélica, gracias. Vaya a predicar a los evangélicos porque yo soy católico. No, pero es que yo quiero compartir con usted la palabra de Dios. Gracias, pero es que usted tiene una doctrina, ya lo sabemos, y nosotros tenemos otra. Gracias. No, pero es que yo quiero compartir con usted. Ah, ¿quiere compartir conmigo? Mi amor, tráigame el Santo Rosario que vamos a rezar. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Si quiere compartir, se queda. Si no quiere compartir y venía a engañarlo, se larga. Háganlo para que vea. Háganlo. Se supone que si una persona es cristiana, tiene que predicar el Evangelio. Y va a ir donde las personas a hablar del Evangelio. Y si usted, siendo católico, usted debería amar las Escrituras. Acá dice en San Juan 10 del 27 al 28, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Si usted es católico y va una persona que es cristiano evangélica, se supone que las dos personas siguen a Jesucristo y van a querer hablar de lo que dice la Biblia. El cristiano evangélico habla de lo que dice la Biblia y si usted es católico, también va a querer escuchar lo que dice la Biblia. Y el Santo Rosario no es bíblico. El Santo Rosario no es bíblico. Pero sí, si uno dice, ¿sabe qué? Quiero compartir la palabra de Dios con usted y va a abrir la Biblia. Entonces aquí como dice la palabra, mis ovejas escuchan mi voz. Si usted es una oveja de Dios, si usted es un cristiano de verdad, usted va a escuchar la Biblia, la palabra de Dios o la voz de Jesucristo, la voz de Dios está en la Biblia. Pero si a usted no le interesa, solamente va a la iglesia porque es su religión. Pero si uno dice, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted de la Biblia, a usted le va a parecer aburrido. Y si usted no lee la palabra, a usted no le interesa escuchar la voz de Dios. Porque si a usted le gusta el fútbol y alguien llega y le dice, ¿sabe qué? Tengo un partido de fútbol, quiero jugar fútbol, ¿le gustaría ir? Sí, dice, quiero ir, vamos. Si a usted le gusta el trago, le gusta emborracharse y llega un amigo y le dice, ¿sabe qué? Tengo una fiesta, ¿quieres ir? Te invito. Usted con las ganas de emborracharse, de tomar, va a aceptar, va a ir. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si usted llega a alguien a su casa y le dice, ¿sabe qué? Quiero compartirle la Biblia, usted le va a encantar. ¿Por qué? Porque usted es oveja de Dios y le va a gustar escuchar la voz de Dios que está en la Biblia. Pero si usted no es oveja de Dios o no es un cristiano de verdad, usted va a decir, qué aburrido, no me interesa. Ah, pero dice la Biblia, otra vez repítalo, lo último que leyó. Y lo aceptan sin dificultad. Vienen a ustedes y lo aceptan ustedes sin. El católico no le pone al evangélico ni una mínima dificultad. Incluso yo sé de muchos católicos que están trabajando y llega el protestante y le dice, vengo a predicarle la palabra de Dios. Y usted le dice, es que yo estoy trabajando, no importa, dame 5 minuticos. Y se para escuchando. Ah, pero si viene un católico le dice, no tengo tiempo. Vamos a la misa, no tengo tiempo. Vamos, no tengo tiempo. A ese sí no lo escucha. Ah, pero a los protestantes los escucha sin dificultad. No ponen ni la mínima dificultad. Bueno, el versículo que estaba leyendo el padre Luis Toro está fuera de contexto y claro, si llega un cristiano evangélico y le dice, ¿sabes qué? Quiero leerle la palabra a un católico y esa persona dice, sí, lo quiero escuchar. Bueno, aquí en Juan 10:27 está
La respuesta es porque usted es una persona de Dios, es una persona que Dios está llamando al Evangelio para que usted tenga vida eterna y no se pierda. Por eso la palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. ¿Se dan cuenta? Entonces, si usted siendo católico, llega un evangélico y le dice, ¿sabe qué? Quiero hablarle de la palabra. Usted lo va a escuchar porque usted es una oveja de Dios y Dios no quiere que usted se pierda. ¿En qué? En sus fornicaciones, homosexualismo, drogas, borracheras, peleas, sino que quiere que usted se arrepienta de lo malo, acepte a Jesucristo como Señor y Salvador y obtenga la vida eterna. Entonces, mire, yo le voy a enseñar un filtro. Si usted tiene que hacerse esta pregunta, ¿yo lo que hago me acerca o me aleja de Dios? Entonces usted tiene que decir, bueno, ¿la Iglesia Católica me acerca o me aleja de Dios? Y cuando un cristiano evangélico le predica con la palabra, ¿lo acerca o lo aleja de Dios? Entonces es un filtro que usted tiene que utilizar en su día a día siendo creyente. Entonces, si alguien les viene a hablar del Evangelio o de lo que está escrito en la Biblia, usted tiene que hacerse esta pregunta. Bueno, ¿esto me aleja de Dios o me acerca de Dios? ¿Esto me hace bien o me hace mal? Si le hace bien, es de Dios. Y si le hace mal, no es de Dios. Pero Dios quiere que usted esté bien, quiere que usted deje sus pecados, su maldad, se arrepienta y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Y este video fue con la intención de responder las enseñanzas del Padre Luis Toro. No es con la intención de ofender a nadie, pero usted como creyente tiene que leer la Biblia, porque en la Biblia dice que uno tiene que estudiar las Escrituras porque en ellas se encuentra la vida eterna. Y si usted es cristiano, tiene que leer la Biblia y orar y buscar a Dios y hablar con Él todos los días. Porque si uno es cristiano, ese es su deber. Y obedecer a Dios en todos. Así que Dios en el nombre de Jesús los bendiga y cuide. Y nos vemos en otro video.